Damos la bienvenida a la ingeniera Carolina Ormaza. Ella es viceministra de Infraestructura de Transporte en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Ingeniero Ormaza, le damos la bienvenida. El año anterior, el ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, reiteró en varias ocasiones que poco podía hacer por la vialidad en el Azuay, pues había recibido un presupuesto ya jugado. Afirmó que otra sería la realidad para el 2022. Se conoció, sin embargo, esto por declaraciones suyas justamente, de que el presupuesto para este año, el 2022, para la provincia de Azuay sería de unos 30 millones de dólares. Hoy termina ya el primer año, o ha terminado hace muy poco el primer mes de este año, y el ministro de Transportes y Obras Públicas conoce ya el monto presupuestario que se le ha asignado. Por tanto, es necesario informar sobre las asignaciones presupuestarias reales que tendrá la provincia de El Azuay y qué expectativas podemos tener en este 2022. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Siempre es un gusto para mí poderme comunicar con la ciudadanía azuaya y comentarle las acciones que está tomando el Ministerio de Transporte en favor de la vialidad del país y en particular de la vialidad del sur, como es Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Como usted mencionaba, el ministro de Transporte siempre ha estado preocupado porque esa brecha histórica que se ha venido manejando en el sur del país, con su gestión pueda revertirse y que podamos implementar y articular acciones en beneficio de la vialidad del Azuay. Y así lo hemos hecho con el planteamiento de asignación de recursos y la incorporación de proyectos importantes para dar este impulso que tanto queremos. Uno de esos es el que usted mencionaba, estudios suscritos para la 4 carriles de la Gualaceo-Paute en el 2013 y que por la falta de decisión política y de visión de importancia de este corredor, no se habían asignado los recursos necesarios para la terminación de este estudio. En la actualidad, en el presupuesto 2022, están establecidos ya los 2 millones de dólares que se necesita para culminar este estudio tan importante y después de esto tener los instrumentos adecuados para la gestión de la delegación o de la concesión en este sector del país. Ese como uno de los ejemplos de la importancia y de la prioridad que el ministro Marcelo Cabrera está poniendo en los varios proyectos que tenemos como Ministerio del Transporte. Antes de perdernos en las cifras, ingeniero Ormaza, que esperamos nos entregue el día de hoy, quisiera preguntarle sobre lo global, lo estratégico en cuanto a la provincia de Azuay. Primero, ¿es correcto que el Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037 no planificó obras significativas, por lo menos de mejoramiento de la vialidad en la provincia de El Azuay? De acuerdo, el plan que se había hecho en esa instancia con organismos multilaterales, que son los que colaboraron en la ejecución de este plan, establecieron algunos polos de desarrollo y de acuerdo a esos polos de desarrollo, la vialidad que tiene que conectar a esos diferentes proyectos. Sin embargo, el Azuay no fue considerado dentro de esas prioridades de país, digámoslo así, y por eso para nosotros como uno de los proyectos fundamentales de actualización en este año es ese plan de vialidad que nos permita reflejar las necesidades de varias provincias que no están contempladas dentro de este programa de planificación, diríamoslo así, a mayor alcance, que permite a los diferentes gobiernos y a las diferentes temporadas del ministerio planificar con una visión a futuro. Entonces, en ese sentido estamos actualizando, ya los equipos están en ese trabajo de actualización del plan, de manera de que se pueda generar ese instrumento de planificación
que contemple las realidades de la SUAY y de otras provincias, como menciono, que no han sido determinadas dentro de este proyecto. ¿Participarán de alguna manera en la reestructuración de este plan estratégico de movilidad a los sectores representativos de la provincia de la SUAY, los GATS, la academia, las cámaras de la producción? ¿De qué manera se encarará estas modificaciones? Y también la creación de un plan. Si bien usted señala los planes estratégicos son de largo plazo en vialidad y así tiene que ser, sin embargo los periodos de gobierno son cortos. Tiene usted, Marcelo Cabrera, hablando de 2 ciudadanos cuencanos que se encuentran en el ministerio muy poco tiempo para poder ejecutar algo efectivo en favor de la provincia hasta el 2025. ¿Qué se podrá hacer por la provincia de la SUAY? Como menciono, estos planes estratégicos tienen un mayor alcance. Para eso hemos establecido una agenda de trabajo de actualización, en donde una primera etapa se hace la revisión por parte del personal, por parte de los técnicos del Ministerio de Transporte, y luego sí comenzamos una mesa de diálogo con los diferentes actores de la ciudadanía para que ese plan se vaya asentando en las efectivas realidades de cada territorio. Eso esperamos terminarlo este año, pero es una realidad lo que usted menciona, Gustavo. Estos planes tienen que irse acoplando efectivamente a las diferentes necesidades que tiene, en este caso, la provincia de la SUAY, y por eso es que la planificación y el plan anual de inversión que ha hecho este ministerio ya contempla esas realidades y esos proyectos que tienen que ser incorporados. Es compleja la situación económica y eso siempre es, creo, importante evidenciar para la ciudadanía. Nosotros aspirábamos a una mayor asignación de recursos como Ministerio de Transporte. Es un claro ejemplo que han pasado 10 años voy a dar un dato, en el 2012 el presupuesto que tenía el Ministerio de Transporte bordeaba los 1.400 millones. En este año se nos ha asignado 231 millones y de los 231 millones, 100 millones van para la reconstrucción de Manabí. Somos responsables del presupuesto para el Comité de Reconstrucción. Con eso queda el Ministerio de Transporte con 130 millones. Esos 130 millones... Sobre este presupuesto global, pues cuando se aprobó la proforma presupuestaria, si la memoria no me es infiel, se habló de 400 millones para el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Así es, en una primera aproximación, lo que se había mandado es, a pesar de que nosotros mandamos un requerimiento como ministerio de 1.400 millones, eso es lo que se había plasmado en la proforma enviada en el mes de septiembre. Luego se nos hicieron recortes, quedamos en alrededor de 400 millones y efectivamente lo que se nos dio presupuestariamente en el 2022 son los 231 millones. Como menciono, 100 van al Comité de Reconstrucción, 30 millones van a los organismos correlativos que le llama finanzas, que son cuentas para anticipos, es decir, 30 millones no son utilizables, nos queda alrededor de 100 millones y de esos 100 millones tenemos proyectos de arrastre y compromisos que ya están establecidos con alrededor de 40 millones, es decir, Gustavo, efectivamente lo que nosotros vamos a poder utilizar como recurso son 71 millones lo que hemos distribuido en los diferentes proyectos. Hablando de estas asimetrías, aunque la respuesta realmente tendría que darla el presidente de la República, el Ministerio de Economía y también los legisladores que revisan el presupuesto, ¿qué circunstancias se han dado para que casi un 40%, una cifra cercana a la mitad del presupuesto total del ministerio, tenga que ir a Manabí? Bueno, esos son presupuestos asignados ya desde el año 2016, si mal no recuerdo, 2019 por el terremoto. Entonces son compromisos ya preestablecidos en donde el Ministerio de Transporte tiene la figura de Secretaría ad hoc del Comité de Reconstrucción.
Entonces eso hace que el presupuesto del Ministerio de Transporte sea un presupuesto engañoso, digámoslo así, un presupuesto inflado, porque varios de esos proyectos no están efectivamente encaminados hacia el ámbito de gestión del ministerio. Recordemos también, Gustavo, que el ministerio absorbió el ex-SECOV y ex-Ecuador Estratégico, y también varios de los montos de los proyectos que están asignados a esta cartera de Estado tendrán que ser pagados con ese presupuesto. Entonces, las circunstancias son difíciles, sin embargo, a pesar de esa complejidad económica, la disposición del ministro ha sido poner prioridad a los proyectos de la SUAY y no por ser un ministro solo cuencano, o sea, no solo por esa circunstancia, sino también porque desde el histórico, como bien lo decía usted, Gustavo, las asignaciones que ha venido teniendo el sur del país no se asemejan a lo que ya tuvieron las otras provincias. Entonces, en un afán de justicia, es que nosotros hemos dado esa prioridad a los diferentes proyectos de la SUAY y en general del sur del país. Ahora, ingeniero Ormaza, nuevamente hablando de lo global, cuando se aprobó en la Asamblea el presupuesto general del Estado con estos $400 millones para el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, se habló de 30 millones de asignación para la provincia de la SUAY y 60 millones para la zona 6. ¿Variaron también en la proporción que usted señala estas asignaciones, o por lo menos esas cifras ya para SUAY y zona 6 se van a mantener? Gustavo, ahí solo una aclaración. Esos 400 millones fueron la propuesta inicial planteada, pero la asignación efectiva y la aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea es los 231 millones que estoy mencionando. Esa es la asignación. Sobre esa asignación, lo que hemos hecho es no tocar los proyectos de la SUAY, sino hacer un flujo de efectivo que nos permita generar esos compromisos adecuados en este lapso de tiempo. Y voy a dar creo que un ejemplo muy claro, que es la construcción de la solución sobre el río Upano en la provincia en Morona, Santiago. Ese proyecto en la globalidad nos cuesta 22 millones, incluido IVA. Entonces, tiene una duración ese proyecto de 18 meses. Lo que hemos hecho es esos 22 millones reflejar en los 2 años de proyecto y cargar el anticipo y unas primeras planillas en el presupuesto 2022. Es decir, el compromiso o el espacio presupuestario que estamos reservando en el 2022 solo llega en ese proyecto a $3 millones, pero el resto del año, el resto de monto de ejecución del proyecto lo estamos cargando para el siguiente año. Eso nos ha permitido respetar el techo presupuestario que nos ha puesto el Ministerio de Finanzas y no dejar de hacer los proyectos que estamos convencidos que son necesarios de ejecución. Aprovechemos el tiempo que nos queda para analizar ahora sí en detalle algunas de las obras pendientes o que se encuentran en marcha en la provincia de la SUAY. Empecemos por la carretera Cuenca-Girón-Pasaje. Allí se hizo un contrato del Ministerio de Transportes y Obras Públicas con Asfaltar, con una asignación que no superaba el $1 millón para la atención entre el kilómetro 14 y el kilómetro 53, con 13 puntos críticos. El plazo ha finalizado ya. Esta obra se suponía debía ser completada hasta enero. ¿Cómo se ha cumplido con esto? Ahí tenemos un retraso en la obra. La empresa Asfaltar nos ha pedido ampliación de plazo. La primera ampliación feneció el 20 de enero de este año y no nos ha solicitado una siguiente ampliación. Por ende, el contrato sigue en ejecución con las multas que correspondan por el retraso no justificado. En lo que me han reportado hasta el momento, tiene un avance que bordea el 85%. Esperamos ya que esos puntos críticos terminen su ejecución
y con eso poder dar parte a la segunda fase de intervención de puntos críticos, que es el proyecto que está contemplado en este presupuesto 2022, que irían ya desde el kilómetro 60, para que la gente se ubique de aproximadamente Lenta hacia San Francisco. Ese es el proyecto que está contemplado para este año, con el afán, como hemos venido conversando, de que ese corredor tenga los estudios correspondientes para llegar a una concesión, que es la visión que tenemos para ese eje vial. En este segundo tramo que usted menciona se encuentra también el tan mentado kilómetro 86, que es realmente la parte más precaria de toda esta carretera hacia la provincia de El Oro. Entendemos que allí se hizo un cofinanciamiento, un acuerdo con la empresa pública Elegaustro por el orden de unos $300,000. ¿Cómo se encuentran los trabajos de estabilización del talud en este kilómetro? Lo que hemos quedado con la empresa Elegaustro es que ellos van a hacer el movimiento de algunos equipamientos que necesitan por parte de la empresa, y posterior a que se dé ese transporte, que estaremos terminando a más tardar este mes, ellos intervendrán en este kilómetro 89 aproximadamente. Sin embargo, tenemos establecidos un presupuesto de $2 millones, eso es lo que consta en el plan anual de inversión para este corredor vial, para seguir dando atención a los puntos críticos. Además de este monto, la contratación de las microempresas, que es lo que a nosotros también nos complementa el trabajo con el bacheo, con el desbroce de la vegetación y con el mantenimiento de todo el sistema de drenaje en estos corredores viales. Ahora, entendemos que los equipos de Elegaustro ya llegaron, no sé si se refería usted a las gigantescas turbinas para el proyecto eólico de Huascachaca. Esto se cumplió ya, fueron internados en el país. ¿No es el momento ya de activar estos trabajos de estabilización en el kilómetro 86? Como usted bien menciona, Gustavo, hace 15 días ya llegaron a puerto todos estos elementos. Sin embargo, hay algunos elementos menores que también tienen que transportarse, y el acuerdo es, una vez terminado ese transporte, inician los trabajos. Voy a nuevamente articular con el subsecretario Zonal 6, con el ingeniero Barzallo, para tener un día en específico en donde vamos a empezar la intervención de este compromiso que hemos adquirido entre las instituciones. Sin embargo, también es importante mencionar que se deberán terminar los trabajos con la empresa Asfaltar, que también esperamos que sea este mes. No creo que tengamos ninguna otro evento que se suscite por parte de la empresa, y que con eso tengamos ya este primer tramo liberado para poder intervenir en el siguiente, y que con eso no haya afecciones mayores a la circulación por este sector. En el inicio de esta misma vía, y cuando se viene hacia la ciudad de Cuenca, hablamos del Ingreso Sur, proyecto que fue muy mentado, avanzó durante el gobierno anterior. Se tenía incluso un cronograma, me parece que para mayo del 2020, si no me equivoco, o del 2021 en el peor de los casos, estaba prevista ya la terminación de esta obra según el cronograma que daba el entonces director de la Zonal 6, el ingeniero José Jaramillo. Este proyecto definitivamente ha quedado archivado. Usted se refiere, Gustavo, al corredor Cumbe-Cuenca-Sogues-Biblián. Correcto. Habíamos comentado la intervención anterior que tuvimos con usted. Realmente, a pesar de la adjudicación de este proceso a la empresa Hidalgo en el mes de marzo del 2021, hay varios temas que quedaron sueltos y que es importante que la ciudadanía conozca, que se están haciendo todos esos análisis correspondientes para la suscripción del contrato. Uno de ellos es los que habíamos comentado. El pliego que se saca y el proceso de concesión que se saca de este corredor tenía como parámetro que la inversión y el riesgo era 100% del concesionario. Sin embargo, en las negociaciones correspondientes a este proceso, el Ministerio de Transporte empieza a absorber
algunas obligaciones fuera del alcance de los pliegos contractuales, en donde la erogación de recursos es un tema importante. Nos hacemos cargo como ministerio de todo el proceso, más que el proceso del pago de las expropiaciones, que en los estudios preliminares está en alrededor de 28 millones de dólares, pero del análisis catastral que se ha hecho y de las actualizaciones que se ha hecho, ese rubro podría bordear los 40 millones. Asignación presupuestaria que nunca fue reservada, que nunca fue solicitada, y por ende es uno de los análisis que se ha hecho al Ministerio de Finanzas. Como ya le mencioné, se ha hecho la consulta sobre la disponibilidad de recursos. Desde la función pública, nosotros no podemos suscribir contratos sin tener el respaldo financiero de los compromisos que están establecidos. Ese como uno de los puntos financieros establecidos en esta concesión. Pero uno de los más preocupantes, y esto tiene una afección directa hacia la ciudadanía de Cuenca, es el movimiento de las estaciones de peaje que se hizo en este proceso. Se cambia la estación número 2 a una zona prácticamente urbana o de área de influencia urbana, es decir, la gente que vive en Chaullabamba, la gente que vive en ese margen en esa área de influencia, va a tener que pagar un peaje a pesar de solo cruzarlo, porque así se contempló dentro de la negociación de este proceso de concesión. Es decir, el tráfico urbano, el tráfico de paso, también va a tener que aportar a este proceso de concesión para que se dé el cierre económico. Así lo estableció la Comisión de Revisión de este proceso, cuestión que estamos en desacuerdo, porque no se puede castigar al tráfico urbano sobre una concesión que tiene 60 kilómetros y hacerle pagar una tarifa que no compete. Concretamente, ¿en qué situación se encontraría este proyecto? Se está haciendo, primero se está esperando el pronunciamiento del Ministerio de Finanzas. Hemos hecho una tercera insistencia sobre este pronunciamiento. La semana anterior también, antes de que el presidente viaje a la China, el ministro de Transporte le pidió ya al presidente tener una claridad sobre estos recursos y sobre este proyecto para tener y tomar las acciones que corresponden. Yo creo que no puede seguir este proceso dilatándose, sino efectivamente ya se tiene que dar una decisión sobre la suscripción o no de este contrato. Como menciono, hay varios temas jurídicos, administrativos que se tienen que revisar, sociales que se tienen que revisar, pero uno de los puntales fundamentales es el tema presupuestario para poder suscribir este contrato. El hecho de que se realice o no este proyecto va de la mano en el sentido también de que se respete o no esta asignación que se le hizo ya a Hidalgo Hidalgo. Ese es el margen que tenemos en este momento. No podemos retroceder a otras etapas. Este momento, este proceso está adjudicado y si la decisión es continuar con este proceso, la empresa concesionaria sería Hidalgo Hidalgo, bajo las condiciones establecidas en esta negociación, que como menciono, no son beneficiosas para los intereses del Ministerio de Transporte y creemos también para los intereses de la ciudadanía que va a utilizar este corredor. Y la otra alternativa sería volver a foja cero. Sacar nuevamente este proceso de licitación, que es otra de las alternativas. Sabemos que es compleja esta situación, pero ahí habrá que hacer un análisis también desde el ámbito social. Como menciono, una de las mayores complejidades es el movimiento de esta estación de peaje, que hará que los ciudadanos con un tráfico urbano tengan que también aportar a esta concesión. Y otro de los compromisos que se ha establecido dentro de esta adjudicación es gestionar nosotros como Ministerio de Transporte el no ingreso o el limitar algunas de estas vías urbanas y hacer que todas confluyan en este corredor vial.
es decir, a más de esta estación de peaje, tenemos que encauzar el tráfico urbano para completar los 40.000 vehículos, que es lo que dice que tiene que pasar por esta estación de peaje. Entonces son varios de estas complejidades que tiene esta adjudicación que lamentablemente se hizo en estas condiciones. Bien, vayamos a la otra vía, la cuenca Molleturo, el empalme que tanto problemas dio, que se alivió una vez que se abrió la carretera, aunque aún con serias restricciones. ¿Cómo se encuentran los trabajos de asfaltar? Empresa que también se le asignó 5 puntos críticos, y por otra parte los trabajos de Sudinco en el kilómetro 49. En lo que respecta a la empresa asfaltar en esta vía, los trabajos están mucho más avanzados de lo que me han indicado, bordean ya el 97%, faltan solo un tema de recuperación de alcantarillas y este contrato quedaría terminado. En lo que corresponde a la ejecución del kilómetro 49, ahí hemos tenido una complejidad bastante grande de cumplir el cronograma de obra, el cronograma de ejecución, puesto que los pobladores de Molleturo nos han paralizado por varias ocasiones las intervenciones, pidiendo una serie de compromisos por parte del ministerio. Muchos de ellos ya los hemos gestionado, los hemos asumido. Se está, por ejemplo, coordinando con Ban Ecuador para el financiamiento de algunas deudas. También se estableció la intervención en la vía alterna. Al principio, lo que habíamos acordado con varios de los moradores es la intervención por la parte baja del margen del río Mihuir, y al momento lo que hemos acordado es la intervención por la parte alta, por el sector de Río Blanco. En el día sábado ingresó ya la maquinaria a hacer esa intervención de mejora en esa vía para que el momento en el que cerremos definitivamente el kilómetro 49, los pobladores de Molleturo queden conectados con una vía en buenas características y el resto del tráfico se tenga que desviar nuevamente por la Biblián Chut-Cochancay. En esa instancia hemos hecho una reprogramación del cronograma. Esperamos terminar los trabajos de adesentamiento de esta vía alterna de Mihuir, Río Blanco, Cochapamba, Yumate, hasta el feriado de Carnaval, y posterior al feriado de Carnaval ya cerrar el kilómetro 49 por alrededor de 20 días para desalojar todo ese material, ese volumen de material mayor que tenemos que intervenir y, como menciono, precautelar la circulación de los moradores de Molleturo por esta vía alterna. Además, estamos analizando la incorporación de algún transporte local, una figura de furgonetas que puedan mover a los pobladores desde San Pedro de Yumate a Mihuir, y que con eso siempre garanticemos esa conectividad local. Pero ha sido difícil, Gustavo, la coordinación con la población de Molleturo. Hemos adquirido algunos compromisos, la empresa Sudinco también ha cedido muchos de los temas, cosas básicas como la mano de obra local, que eso siempre estuvo contemplado, hasta la alimentación y todo el abastecimiento de la empresa en los temas locales. Entonces, creo que con esta intervención en esta vía alterna estamos al punto de poder activarnos con la rapidez y con la frontalidad del caso para poder estabilizar este kilómetro 49, pero ahí sí hago un llamado a ese respaldo de la ciudadanía de Molleturo y en general de la ciudadanía azuaya para poder intervenir con la agilidad del caso, con la fortaleza del caso, meter la mayor cantidad de maquinarias posibles en el sector y con eso aliviar la masa de material que se encuentra todavía en el talud, y para proceder ya a las siguientes tareas de estabilización de esa zona.
Con respecto a otra vía que ha generado graves problemas de comunicación, como Morona-Santiago, 2 años de aislamiento, me refiero a la quebrada Jurupis y al puente que se construye en el sector, entendemos con un financiamiento de SELEC del orden de $1.700.000. El señor subsecretario Sonarcid hace pocos días emitió un informe, un comunicado señalando que está a punto de terminarse ya esta obra. ¿Lo puede usted ratificar? Así es, Gustavo. En el mes de diciembre ya desmovilizamos uno de los puentes Bailey que estaban siendo utilizados como estructura alterna para la circulación, porque el avance de esta obra ya bordeaba en el mes de diciembre el 90%. En estos meses estamos a punto de cerrar, estamos haciendo ya las obras menores, y ese proceso quedaría totalmente concluido en este mes con todos los trámites administrativos que corresponden. También en las vías hacia la parte oriental de la SUAY se ha designado recursos, como por ejemplo la rehabilitación de la carretera Méndez-Morona en la provincia de Morona-Santiago. Está establecido un presupuesto de 2,5 millones. Está también en la cuenca Molleturo, el empalme, a pesar de que pusimos una primera fase de intervención de puntos críticos, como mencionábamos, con la empresa Asfaltar, también lo del kilómetro 49, estaba establecido una segunda fase de puntos críticos en esta vía. Nos hemos organizado, digámoslo así, para en cada uno de los ejes viales inyectarles presupuesto y que con eso podamos intervenir y dar el mantenimiento que estos corredores viales necesitan. El tiempo nos queda muy corto, van a quedar muchos puntos en las carreteras de la SUAY que no podemos tratarlo por falta de tiempo, ingeniero Ormaza, pero quizá unas pocas cosas puntuales más. En el evento Ecuador Open for Business, el ministro anunció ante los potenciales inversionistas internacionales una intención de concesionar la cuenca Molleturo y de generar allí otro proyecto de alianza público-privada. ¿Hay algo concreto sobre esto? Sí, en ese ámbito el estudio ya de factibilidad lo tenemos financiado por parte de la CAF. En este mes iniciaría ya el proceso. Con eso vamos a tener efectivamente el análisis de si ese corredor vial es susceptible a una concesión. En las primeras corridas hechas por el Ministerio de Transporte se tiene esa factibilidad, pero ya con los estudios financiados por CAF tendremos las certezas para que este corredor pueda salir a un proceso de licitación de concesión, que es el mecanismo que está establecido de acuerdo al decreto 1190 para este fin. El tiempo de estudios que se nos ha planteado es alrededor de 3 meses, entonces esperamos cerrar este semestre a más tardar con unos datos concretos sobre ese corredor vial. El que estamos buscando financiamiento, y a título personal creo que tiene todos los componentes necesarios como para concesionar, es la carretera de la Cumbe Girón Pasaje. En esa todavía no está financiado las corridas de prefactibilidad. Estamos buscando el financiamiento adecuado para esa también tener la lista. Además, como mencionaba en un inicio, que ya se ha hecho la inyección de recursos para la 4 carriles Gualaceo-Pauta. Entonces, esos son los 3 ejes viales que es nuestra intención poderlos tener listos para que se haga el proceso de concesión. Eso es fundamental para las intervenciones que se tienen que hacer, y como menciono, para complementar el poco presupuesto que tenemos como ministerio, una de las estrategias que tiene el ministro y en general el gobierno del presidente Guillermo Lasso es podernos apalancar de estas inversiones privadas, y en el tema de vialidad las concesiones es lo que nos permite que los privados puedan invertir
y generar niveles de servicio adecuados en estas vías. Finalicemos, ingeniera Ormaza, preguntándole algo que fue una expectativa también que generaron sus declaraciones en la última entrevista que le hicimos. Usted señaló entonces que se destinarían con ese presupuesto que se suponía iba a haber 10 millones para el mantenimiento de la carretera Guaromales Méndez y otros 10 millones para la Sig-Sig Chiguinda-Hualaquiza, que en este caso es también la culminación de esa obra inconclusa. Ahí, Gustavo, no hemos podido reservar los 10 millones. Lo que hemos hecho, como menciono, es generar un flujo para este y el próximo año que nos permita apuntalar estos proyectos en estas carreteras hacia la parte oriental. Como mencioné, en la Morona-Santiago está 2,5 millones incorporados al presupuesto. En el otro corredor vial está alrededor de $3 millones. Es decir, en cada uno de los ejes viales hemos puesto recursos, no los que hubiéramos querido poner, Gustavo, y ahí me gusta ser muy transparente con la ciudadanía. Con un presupuesto de 70 millones hemos asignado más de un 25%, 30% a los proyectos de la SUAY. Sin embargo, hay otras atenciones que tenemos que hacer y en eso se ha ido distribuyendo. Pero dentro, si ustedes luego van a la página del ministerio, revisan el programa, el plan anual de inversión, van a ver que una de las pocas subsecretarías que se plantea proyectos nuevos es la Zonal 6. Tenemos proyectos en la Zonal 6 y unos puntuales en la Zonal 3, y de ahí el resto son arrastres y nos dedicaremos a hacer mantenimiento de las vías. Nuestro presupuesto lamentablemente no nos da para más y por eso es importantísimo apalancarnos de las otras alternativas que tenemos, como los procesos de concesión, que a eso les daremos la fortaleza que corresponde. Esperemos que ojalá se puedan hacer reconsideraciones presupuestarias. 70 millones es una cifra absolutamente exigua para el ministerio, incluso si fuese solamente para la zona austral del país, ingeniero Ormaza. Los ecuatorianos, esto no le corresponde a usted, esto es del gobierno central, el señor presidente de la República, pero estamos con las reformas tributarias aportando mucho más de $1,000 millones en estos 2 años. Por otra parte, los precios del petróleo se encuentran bastante altos. El señor ministro, el de Economía, hace muy pocos días señalaba que esto significan $400 millones extras de ingreso para el fisco, esta elevación que se ha dado a $90 del barril de petróleo. Ojalá las cosas mejoren presupuestariamente y en una próxima ocasión podamos tener noticias más alentadoras. Gracias, ingeniero Ormaza, por habernos atendido. Gracias, Gustavo, a usted. Lo que se nos ha pedido por parte del gobierno es hacer este esfuerzo a nivel del país en este primer semestre y esperamos que en la reforma presupuestaria del mes de junio la asignación de recursos pueda completar las necesidades que tenemos como cartera de Estado y que con eso podamos intervenir con mayor agilidad en alguno de los corredores viales. Siempre es un gusto para mí estar en estos espacios y generar algunos de los proyectos que tanto hemos esperado como cuencanos y azuayos. Una buena semana para todos. Gracias a usted. Declaraciones de la ingeniera Carolina Ormaza, ella es viceministra de Infraestructura del Transporte.